Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 8 del taller de producción y comprensión de textos de la carrera de abogacía, en la que vamos a abordar el tema denominado de la oración al párrafo, y es en esta clase en la que vamos a averiguar cómo construir adecuadamente un texto. Los temas que vamos a abordar en esta clase son oraciones, párrafos y textos, y por último, los tipos de párrafos que componen un texto. Partimos de la idea de que el texto se constituye de palabras, palabras que se combinan para formar frases, frases que a su vez se combinan para formar oraciones y oraciones que se estructuran en párrafos. Y finalmente esos párrafos se unen para formar lo que denominamos texto. Si bien esta idea o este procedimiento parece muy sencillo, ¿no? Cómo ir de las palabras hacia el texto, vamos a ver a lo largo de esta presentación que en realidad producir un texto, tanto escrito como oral, es un procedimiento de mucha complejidad. Y por eso vamos a comenzar definiendo qué entendemos por párrafo. Porque a partir de esto que dijimos, podemos considerar que un párrafo se define como una secuencia de oraciones conectadas de algún modo entre sí. Sin embargo, vamos a ver que un breve encadenamiento de oraciones como el que sigue a continuación no constituye un párrafo, o por lo menos no constituye un párrafo razonable. Y el párrafo dice: la deflación consiste en una caída generalizada de los precios y origina una reducción de los intercambios económicos. Los actuales datos económicos de los países que integran la Unión Europea muestran una inflación media inferior al 1%. Sin embargo, hace 10 años no era así. Dentro de 20, nadie lo sabe. La economía no es una ciencia exacta, por mucho que los economistas se empeñen en pretender demostrar lo contrario. Sin embargo, los jóvenes insisten en matricularse cada año en ciencias económicas. En este párrafo, que se divide en diferentes oraciones, o que se puede dividir en diferentes oraciones, podemos detectar que la primera oración comienza conceptualizando qué es la deflación, ¿sí? Y que la última oración comienza comentando o informando que los jóvenes insisten en matricularse cada año en ciencias económicas, ¿sí? Si bien la deflación es un tema que atañe a las ciencias exactas, a las ciencias económicas, no podemos decir que la deflación tenga algún tipo de relación con que los jóvenes sigan insistiendo en matricularse en ciencias económicas, ¿sí? Entonces, si bien aparentaría ser un párrafo bien formado, desde lo profundo, desde el contenido, es un párrafo que tiene bastantes errores, sobre todo en la coherencia temática que plantea. Entonces, si bien las oraciones están bien escritas, respetan las normas ortográficas del español, si bien tenemos un punto y aparte cuando termina este párrafo, y podemos decir que desde lo gráfico, que a simple vista parece un párrafo bien formado, cuando lo leemos y analizamos en profundidad, nos damos cuenta que desde lo semántico, que desde el significado, este párrafo no tiene coherencia temática. Entonces, para escribir un buen párrafo es preciso que las oraciones que lo integran constituyan un buen equipo, es decir, un equipo que juegue a favor de una misma idea, que sostenga una misma idea. En conclusión, un párrafo constituye una unidad de sentido y no un mero encadenamiento, una suma de oraciones que tengan algo que ver entre sí, ¿sí? No es suficiente con que tengan algo que ver, tienen que sostener una misma idea. Entonces, para la elaboración de los párrafos, no solo hay que tener en cuenta que deben ser coherentes desde lo temático, desde el sentido, sino que además que en el interior del texto es preciso repartir en cada uno de esos párrafos
de una manera equitativa el contenido, es decir, el tema general del texto. Por esta razón, los párrafos deben ser coherentes, deben ser relevantes, es decir, que la información que brinde cada párrafo sea relevante para sostener el tema general del texto, y además deben organizar de manera adecuada la información. Entonces, desde el punto de vista del significado, un párrafo, como ya dijimos, constituye una unidad textual que puede manifestarse bajo diferentes formas dependiendo de su posición dentro del texto, como de la intención comunicativa que persigue el escritor de ese texto. Y a partir de estos dos criterios podemos establecer una tipología en la que se distinguen básicamente 4 tipos de párrafos: los párrafos de enumeración, los párrafos expositivos, los párrafos argumentativos y contraargumentativos, y los párrafos delimitadores de texto, que son los párrafos introductorios y conclusivos. Los párrafos de enumeración, que son el primer tipo de párrafo que mencionamos en la diapositiva anterior, consisten en una secuencia de ideas dispuestas una detrás de otra y organizadas en torno a una idea central. La idea organizadora o idea central puede aparecer ya sea al principio del párrafo o al final del párrafo, y es esta idea la que justifica que aparezca toda una serie enumerativa. Esa serie enumerativa o secuenciación de los elementos se puede marcar explícitamente mediante el empleo de palabras, de elementos lingüísticos que sirven para distribuir esas ideas que van a sostener esa idea central. Vamos a ver entonces a continuación un ejemplo para que ustedes puedan aclarar cuáles son aquellos elementos que van a marcar explícitamente esta secuenciación de ideas en un párrafo de enumeración. Un ejemplo de párrafo de enumeración es el que sigue, que dice: sería interesante comprender cómo el hombre de Cro-Magnon y sus contemporáneos resolvían el problema de transmitir a sus compañeros del clan y a sus descendientes las nuevas técnicas elaboradas con el fin de hacer más cortantes sus hachas de sílex, o bien cómo elaboraban y encerraban en el tesoro de los conocimientos de la tribu las causas de un fenómeno natural, una inundación, una erupción, un temblor de tierra, y eventualmente qué acciones eran necesarias para evitar consecuencias catastróficas, o comprender, además, cómo analizaban la muerte aparentemente inexplicable infligida al cazador más valeroso del grupo por un enemigo invisible. En otras palabras, cómo transmitían informaciones sobre las tecnologías adquiridas y cómo construían su visión de los fenómenos naturales. En suma, cómo explicaban la realidad. En este párrafo vemos que la idea central está planteada hacia el final del párrafo, que es justamente esta idea de entender cómo el hombre de Cro-Magnon transmitía informaciones sobre las tecnologías adquiridas y cómo construían su visión sobre los fenómenos naturales. Y ahí termina ese párrafo ya con la idea central bien explícita, que es cómo el hombre de Cro-Magnon explicaba la realidad. Esa idea es la que justifica toda la serie enumerativa que está antes, ¿sí? Porque ustedes fíjense que explicar la realidad es resolver el problema de, bueno, cómo transmitir, por ejemplo, o cómo hacer las hachas de sílex más cortantes, o cómo poder explicar fenómenos naturales como una inundación, una erupción o un temblor de tierra, y también cómo explicar que el cazador más valeroso del grupo pueda morir de manera inexplicable, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones que están enumeradas antes de que aparezca la idea principal son la enumeración, el desglose de cómo el hombre de Cro-Magnon explica la realidad.
y los elementos lingüísticos que nos indican que ahí hay una enumeración de ideas, que para sostener esta idea general que aparece al final, son o bien, y, eventualmente, o, además, ¿sí? Y por último, para concluir ese párrafo, esta frase que dice en suma. En muchas ocasiones el párrafo de enumeración funciona respecto del texto completo porque sirve de organizador de la información expuesta dentro del texto, ya que anuncia las partes en las que se va a dividir, así como el lugar que van a ocupar todos los temas que se desarrollan en el texto. Por ello, con frecuencia, este tipo de párrafos enumerativos funcionan a modo de introducción. Veamos entonces el párrafo que sigue. Este capítulo presenta un panorama general de la genética en forma de orientación para el resto del libro. Trataremos primero sobre ciertas generalidades de los genes, su herencia y la manera en que interaccionan con el medio ambiente. Descubriremos luego el procedimiento peculiar por el que los genéticos reconocen genes específicos y consideraremos su utilización en el estudio de los fenómenos biológicos. Por último, examinaremos en qué formas distintas se afectan recíprocamente la genética y la sociedad humana. Este párrafo, como ven, es un párrafo que funciona a modo de introducción de un libro específicamente. Es además un párrafo enumerativo y los elementos que nos indican que hay una enumeración son los elementos que tienen resaltados, que son primero, luego y por último. Todas estas oraciones que conforman este párrafo sirven para explicarle al lector cuál es la organización de la información dentro del texto en general y a su vez anuncia cuáles son las partes en las que se va a dividir ese texto. Por lo tanto, este es un tipo de párrafo enumerativo que sirve mucho, sobre todo para textos académicos. Respecto de los párrafos expositivos, que es el segundo tipo de párrafo que mencionamos, la idea que desarrolla un párrafo de este tipo puede ser simple, ya sea centrada en un solo concepto, o una idea compleja que sea el resultado de la relación de varios conceptos entre sí. En los textos expositivos, el objetivo es desarrollar un determinado tema. Por ejemplo, una clase. ¿Sí? Una clase es un texto meramente expositivo, como la que están escuchando o mirando ahora, que tiene el propósito de desarrollar un determinado tema. Sin embargo, tenemos que diferenciar un texto expositivo de un párrafo expositivo, porque podemos tener textos de tipo, por ejemplo, argumentativo, en los que se desarrollen párrafos expositivos. No necesariamente todo el texto tiene que tener el mismo tipo de párrafos, ¿sí? Es decir, que los diferentes tipos de párrafo van a sostener la intención general del texto, que puede ser expositiva, argumentativa, informativa, dependiendo de qué tipo de texto estemos hablando. Por otro lado, la elaboración de párrafos expositivos ya exige enunciar de manera explícita la idea central y después desarrollarla mediante un conjunto de frases, de oraciones que explican, que aclaran, concretan o amplían el sentido de aquella idea central. De este modo, en el siguiente fragmento vamos a ver que el tema queda enunciado en la primera frase y que el resto de las oraciones que componen el párrafo se dedican a explicitar, a explicar las consecuencias que comporta dicha necesidad. El párrafo expositivo dice: comer es una necesidad tan básica que todas las sociedades, desde la más remota antigüedad, han procurado satisfacerla a toda costa. Así surgieron las diversas culturas alimentarias basadas en siglos de experimentación práctica que dieron lugar a unas normas transmitidas de generación en generación y a la utilización de los alimentos que su entorno producía. Nuestra famosa dieta mediterránea es un producto exitoso de una cultura, un clima y una tierra privilegiados.
En este párrafo vemos que la idea central está planteada en la primera oración y tiene que ver con que comer es una necesidad tan básica que todas las sociedades han procurado satisfacerla a toda costa. Y las dos oraciones siguientes están planteadas para ampliar un poco esta idea, ¿sí? Esta idea de que comer es una necesidad básica para todas las sociedades, y de alguna manera reforzar que esto que se está planteando como idea principal tiene explicación en estas otras dos oraciones que completan el párrafo. En los párrafos expositivos, si se tratan varios subtemas, es frecuente que la presentación de cada uno de ellos se realice mediante la utilización de expresiones distributivas como las siguientes: por una parte, por otra parte, por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o no solo, sino también. Leamos el párrafo que tienen a continuación. No obstante, lo más característico de la historia de la humanidad a finales del siglo XX no es solo la revolución que han ido experimentando los medios de información y comunicación, sino también su estricta vinculación con el uso del ordenador como instrumento mediador en el trabajo intelectual y científico. Y aquí, como vemos resaltadas, tenemos las expresiones distributivas, no solo, sino también, que están organizando este párrafo que se constituye por una sola oración, para poder explicar, para poder reforzar la explicación de, bueno, qué es lo más característico en la historia de la humanidad a finales del siglo XX, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad a finales del siglo XX? Que por supuesto se estructura a partir de estas expresiones distributivas, en este caso particular, que son no solo, sino también, y que sirven, como les digo, para estructurar, para explicar cuál es la idea general del párrafo. Por otro lado, los párrafos argumentativos y contraargumentativos se caracterizan porque persiguen la finalidad de persuadir. Pretenden entonces convencer al receptor o al lector de la validez de una tesis. Y hablamos de tesis cuando hablamos de esa idea que se pretende sostener a partir de la argumentación. La diferencia entre ambos tipos, es decir, entre los argumentativos y los contraargumentativos, radica en la estrategia elegida en cada uno de ellos para llevar a cabo la finalidad de persuadir. En los párrafos argumentativos se consideran argumentos a favor de una tesis. En cambio, en los contraargumentativos, la defensa de la tesis se basa no solo en la presentación de los argumentos probatorios de esta tesis, sino también en la presentación de argumentos que podrían poner en tela de juicio la validez de dicha tesis. Un ejemplo de párrafo argumentativo es el que tienen en la diapositiva y que está orientado a defender la tesis de que en el siglo XX se han desarrollado pocas representaciones positivas de la figura femenina. Y el párrafo dice: el siglo XX, siglo de la psicología y de la imagen, confirma ante todo que la cultura occidental ha desarrollado pocas maneras de representar positivamente a las mujeres. La nueva valoración de la sexualidad y la aceptación del deseo femenino han ido acompañadas de una fuerte presión a favor del matrimonio, así como de renovados ideales de belleza, mientras entre las definiciones visuales de la feminidad moderna se impone la de una ama de casa profesional, reina del hogar, experta e insaciable consumidora, a quien la publicidad le vende, entre otras cosas, representaciones de sí misma muy cercanas a determinados modelos antiguos. Este esquema, es decir, este párrafo, se organiza del siguiente modo: se enuncia la tesis y después se enumeran los argumentos que van a corroborar, que van a sostener esa tesis.
La diferencia con un párrafo explicativo, respecto de la diferencia entre un párrafo argumentativo y explicativo, tiene que ver con que la idea que se expone no es una idea conocida por todo el mundo, sino que tiene que ver con una hipótesis, con una idea, ¿sí?, que sostiene el autor del texto, el emisor del texto. Y hay una palabra en la primera oración de este párrafo que nos está señalando de alguna manera que este es un párrafo argumentativo y que es la palabra confirma, ¿sí? Es decir, el emisor de este párrafo, el productor de este párrafo, tiene la necesidad de colocar esa palabra. ¿Por qué? Porque lo que necesita es que el lector entienda que esa tesis que se está planteando es una tesis verdadera, ¿sí? Es una verdad, es lo que ocurre realmente con las representaciones positivas de la figura femenina en el siglo XX. Todo lo demás está colocado, está diseñado estratégicamente a modo de argumentaciones para sostener esa tesis central. Por otro lado, los párrafos contraargumentativos, a diferencia de los argumentativos, basan su intención persuasiva en la presentación de argumentos que aparentemente van a poner en entredicho, que van a contradecir la tesis central. Sin embargo, esos argumentos se descartan finalmente por ser considerados insuficientes para invalidar la tesis, con lo que queda demostrada la validez de esa misma tesis. Se trata entonces de una estrategia destinada para reforzar el punto de vista sostenido por el autor, que de este modo no solo aporta argumentos a favor de su idea, sino también en contra de esa tesis. Es decir, esos argumentos que podrían contradecir esa tesis también se tienen en cuenta dentro del texto. Entonces el autor se adelanta de esta manera a posibles objeciones que le podrían hacer a esta tesis central. A manera de ejemplo, veamos el siguiente fragmento, que es ejemplo de un párrafo contraargumentativo. El párrafo dice: en los tiempos que corren, parecería cinismo hacer una rehabilitación de la mentira, pues precisamente lo que deseamos todos es menos engaño en los medios de comunicación, en las relaciones humanas, en el ámbito político, y más claridad en las reglas de juego, tanto en la vida pública como privada. Sin embargo, este ensayo nos demuestra que la mentira está más presente en nuestra vida de lo que queremos admitir, y que una cosa es mentir por convención, por protección o piadosamente, y otra mentir para engañar o dañar a los demás. Muchas veces nos mentimos a nosotros mismos y a los demás para darnos ánimo, aparentamos con maquillaje ser más hermosa de lo que somos en realidad, hablamos con eufemismos, y sin ir más lejos, no se nos ocurriría jamás condenar la literatura por ser pura invención. Ya lo dijo Borges: no exageres el culto de la verdad, no hay hombre que al cabo de un día no haya mentido con razón muchas veces. Bueno, en este párrafo vemos que la autora comienza planteando la tesis de que en los tiempos que corren es muy difícil que se admita la mentira como una forma válida de comportamiento social, dado que todos exigimos más sinceridad, más verdad en estas relaciones humanas. Pero después plantea la tesis, a partir de la oración que comienza con sin embargo, la tesis de que la mentira está muy presente en nuestras vidas, y eso prueba que además es una herramienta, es una manera que encontramos todos los seres humanos para darnos ánimo, para poder sobrellevar el día a día, ¿sí? Entonces, si bien ella comienza con un contraargumento, que es esta idea de que todos exigimos la verdad y la sinceridad, hacia el final termina valorando, elogiando la idea de la mentira como una herramienta que utilizamos todos los seres humanos en nuestra vida cotidiana. Respecto de los párrafos delimitadores, que son los que mencionamos al final,
que se pueden denominar también párrafo de introducción y de conclusión. Decimos que son párrafos delimitadores porque marcan el principio y el final del texto y que no constituyen una modalidad diferente respecto de los párrafos anteriores, puesto que una introducción o una conclusión pueden ser enumerativas, expositivas, argumentativas o contraargumentativas, ¿sí? Es decir, que lo que va a indicar que estamos ante un párrafo delimitador es justamente que la función de ese párrafo, más allá de que pueda ser expositivo, argumentativo o enumerativo, es indicar que ese es el principio del texto o que correspondientemente es el final del texto, ¿sí? Y es por esta razón por la que se diferencian de los demás párrafos. En el texto académico, el escritor debe, desde el inicio, centrar el tema que desarrollará a continuación, ¿sí? Explicitar cuál es el tema que se va a desarrollar a lo largo del texto. Cosa que puede ser diferente en textos literarios, que pueden empezar por el medio de la historia, por ejemplo, que pueden empezar incluso hasta por el final, pero que al contrario, en los textos académicos, lo que debe ocurrir es que el autor, que el escritor, guíe de tal manera al lector que no se tengan dudas de cuál va a ser el tema que se va a abordar, ¿sí? Es decir, que en un texto académico tenemos que empezar por el principio y terminar por el final. Sí o sí, esa es la organización que tiene que tener. Asimismo, debe dedicar el final del texto a recapitular la materia expuesta, sintetizando las ideas principales, ¿sí? Tengo que volver sobre cuáles han sido las ideas principales que se han abordado en ese texto. Y tener en cuenta que cuando se elabora un texto académico no se trata tanto de hacer alarde sobre el ingenio de cómo puedo organizar o expresar las ideas, sino de buscar la manera en la que puedo exponer de manera eficaz y precisa las ideas que quiero comunicar, ¿sí? Entonces, la función de guía que tiene el escritor en este tipo de textos es fundamental, puesto que tiene que tener en cuenta que debe guiar desde el principio hasta el final al lector para que pueda comprender cuál es el tema central del texto. Bueno, en el siguiente párrafo vamos a ver un ejemplo de párrafo introductorio. El párrafo dice: la diversidad y las adaptaciones de los varios millones de especies que forman el reino animal constituyen un motivo de fascinación para aquellos que aman la naturaleza. Una parte de este gozo se deriva de la observación del funcionamiento de los organismos animales. En un principio podría parecer que con tantos tipos de animales adaptados a una gran variedad de ambientes y estilos de vida, la tarea de conocer y apreciar la fisiología de los animales sería abrumadora. Afortunadamente, para los científicos y los estudiantes, los conceptos y principios que constituyen la base del conocimiento de la función animal son relativamente escasos, ya que la evolución ha sido conservadora y creadora. Los principios y mecanismos básicos de la fisiología animal son el tema de este libro. Y vemos que este es un párrafo que constituye una parte del prefacio de un libro titulado Fisiología Animal, y en él se desarrolla cuál es el motivo por el cual se decide escribir un libro como este, y que tiene que ver con esta idea de la fascinación que tienen todos aquellos que aman la naturaleza. Y también vemos cómo hacia el final de este párrafo el autor, la autora, en este caso los autores, nos están anticipando cuál es el tema de todo el texto en su totalidad, ¿sí? No solo del párrafo, sino de todo el texto en general. Bueno, y por otro lado, con respecto a los párrafos conclusivos o de conclusión, tienen la función de cerrar el texto, por lo que su redacción debe hacerse pensando en que este párrafo debe sintetizar el contenido expuesto previamente u ofrecer la solución de un problema que el texto haya planteado, por supuesto siempre dependiendo de qué tipo de texto estemos hablando.
Entonces, la función sintetizadora o conclusiva de sumario o cierre, característica, por supuesto, de las conclusiones, puede quedar reflejada en la propia estructura de los párrafos conclusivos, que es lo que se da con mayor frecuencia. El hecho de que el párrafo de cierre o conclusivo comience con los conectores en suma, en conclusión, a modo de conclusión, en síntesis, en definitiva, o para cerrar, por ejemplo. O bien van a indicar que lo que viene a continuación es una consecuencia de cuestiones, de problemas planteados con anterioridad y se van a usar los conectores por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, por ello, entre otros conectores posibles para encabezar este tipo de párrafos. Ejemplo de párrafo conclusivo es el siguiente. En conclusión, tenemos la impresión de que cualquiera que sea la actitud o el comportamiento de una mujer sin pareja, siempre existe un riesgo mayor de ser objeto de especulaciones y cotilleos que finalmente erosionan su credibilidad y le causan perjuicios profesionales. Si es atractiva, se le acusará de utilizar sus cualidades para beneficiarse laboralmente. Si además es espontánea y se comporta con cierta libertad, puede llegar a ser mal interpretada. Para la soltera, como ya hemos señalado, la profesión supone una mayor presión porque el éxito profesional ocupa un lugar central en su vida, para bien y para mal. Nadie se ocupa de ella al llegar a casa, pero tampoco ha de asumir la extenuante doble jornada de sus amigas casadas, sobre todo si son madres. Y vemos en este ejemplo cómo el párrafo se encabeza por esa frase en conclusión, como dijimos en la diapositiva anterior, que encabeza frecuentemente este tipo de párrafos, y también vemos como a lo largo de las oraciones se van enumerando cuáles han sido todos los temas que se han abordado a lo largo del texto y que refieren a cuál es, digamos, la visión de la mujer sin pareja en este caso. Bueno, y ya para concluir esta primera sección denominada de la oración al párrafo, vamos a recuperar lo que dijimos en una de las primeras diapositivas, que tiene que ver con la noción de párrafo, que implica que desde el punto de vista del significado, un párrafo constituye una unidad textual que puede manifestarse bajo formas diversas, dependiendo tanto de su posición en el texto, que sería el caso de los párrafos delimitadores sobre todo, como de la intención comunicativa que persigue el escritor, como es el caso de los párrafos de enumeración expositivos, argumentativos y contraargumentativos. Y vemos también cómo estos 4 tipos de párrafos nos sirven como patas, como sostenes, para poder abordar y construir el tema central del texto en general.